Bienvenidos a La Señal, Frecuencia Perdida. Esta noche, un carnicero y un testimonio que nunca debió salir a la luz. No cambies la señal. La balanza del fondo. La primera vez que bajé al fondo del local fue por una cuenta mal hecha. El número no cerraba y el jefe dijo que revisara el depósito. La carnicería estaba en una esquina vieja, con azulejos amarillos y una balanza grande que parecía más antigua que el barrio. Arriba todo era normal, clientes apurados, serrín en el piso, el ruido del cuchillo golpeando la tabla. Abajo, el aire cambiaba. La escalera era angosta y húmeda. Cada paso sonaba distinto, como si el piso respirara. No había luz directa, solo una lámpara colgando, cansada, que se balanceaba con mi paso. El olor no era el de la carne fresca. Era algo más denso, como hierro viejo mezclado con tierra mojada. Al final del pasillo había jaulas. No eran para animales pequeños. Eran altas, con barrotes reforzados, y tenían comederos de metal. En una, alguien me miró sin hablar. Tenía la cabeza rapada y marcas en los brazos, marcas de correas, no de golpes recientes. Me vio y bajó la mirada, como si ya supiera que yo no era ayuda. Subí sin decir nada. El jefe estaba limpiando la balanza. Me preguntó si había ratas. Le dije que sí, aunque no vi ninguna. Me dio una sonrisa corta y siguió con lo suyo. Ese día no volví a bajar. Con el tiempo entendí el orden de las cosas. No lo dijeron nunca, pero se aprendía mirando. Los animales no gritaban abajo. No hacía falta. Los humanos sí, al principio. Después aprendían a no gastar aire. Los carniceros los llamaban piezas, cargas, lotes. Nunca nombres. El lenguaje era una herramienta más, como el cuchillo. Había reglas. No se golpeaba la cara. No se dejaban marcas visibles. La carne debía verse limpia. Los que cuidaban a las jaulas tenían palos con puntas de goma. No para lastimar, decían, sino para guiar. Yo vi otra cosa. Vi miedo entrenado. Una noche llegó un camión sin placas. Trajo cajas grandes. El jefe nos pidió que cerráramos temprano. Bajamos todos. El ruido del motor quedó arriba, como una respiración lejana. Abrieron las cajas y adentro había personas sedadas. Las acomodaron con cuidado, como si fueran frágiles. Alguien bromeó sobre el peso. Nadie rió. No puedo decir cómo se hacía todo. No porque no quiera, sino porque no era un ritual con detalles. Era una cadena. Cada uno hacía una parte y miraba al piso. El que miraba de más duraba poco. Se iba sin despedirse. Lo peor no era el trabajo, era el trato. Los cuidaban para que engordaran, para que la carne saliera bien. Les daban comida medida, agua limpia, descanso. Les hablaban con palabras suaves, como a animales de granja. Yo escuché a un carnicero decirle a un hombre que si se portaba bien tendría luz extra. El hombre asentía, con una calma que me rompió algo adentro. Empecé a llevar pan escondido. No cambiaba nada, lo sé, pero era un gesto. Una noche, el de la jaula de la esquina me susurró su nombre. Era simple, común. Me pidió que no lo olvidara. Me dijo que arriba vendían su carne a familias que conocía, que el barrio comía sin saber. No lloró. Me pidió una cosa, que cuando subiera, mirara la balanza y pensara en él. La balanza era el centro de todo. Pesaba mentiras. Ajustaban el tornillo para que siempre diera lo que el jefe quería. Yo la miraba y veía números que no decían nada. 1 kilo era 1 kilo, pero no era igual. Decidí irme cuando vi entrar a una mujer con un niño. No bajaron. No ese día. Pero el jefe los miró distinto. Esa noche no dormí. Al día siguiente, falté. Al otro, también. Volví de noche, cuando estaba cerrado. Forcé la puerta del fondo. Bajé con una linterna. Las jaulas no estaban vacías. Tampoco estaban llenas. Liberé a 2. El tercero no pudo caminar. Le abrí la puerta igual. Hicimos ruido. Sonó la alarma. No miré atrás. Salimos por la calle trasera. Corrimos. Nos separamos. Nunca supe si llegaron lejos. Yo cambié de ciudad. Cambié de nombre. No como carne desde entonces. La balanza me sigue apareciendo en sueños. Quieta, perfecta, marcando lo mismo. A veces entro a carnicerías. Miro los azulejos. Escucho el golpe del cuchillo. Busco el tornillo escondido. Pienso en el nombre que me pidieron no olvidar. Y me pregunto cuántos sótanos más siguen abiertos, esperando a que alguien baje por una cuenta mal hecha. La ciudad nueva no me limpió la cabeza. Cambié de trabajo, de horarios, de cara frente al espejo, pero el olor seguía apareciendo de golpe, en el colectivo, en una fila cualquiera. El hierro, la humedad, el serrín pegado a la suela. Empecé a contar los días por ruidos. Si escuchaba un golpe seco, era un mal día. Si no, podía respirar. Una madrugada me llamaron desde un número desconocido. No dijeron mi nombre. Dijeron el nombre que me habían susurrado en la jaula. Colgan. Me quedé sentado en la cama,
con el teléfono temblando. No era una amenaza directa, era algo peor, una confirmación. Empecé a notar detalles en el barrio. Camiones estacionados sin logos, locales con persianas nuevas y azulejos viejos, carnicerías que abrían tarde y cerraban antes de tiempo. En una, la balanza era idéntica, el mismo modelo, la misma pintura gastada en la esquina. Me acerqué a mirar el tornillo. Estaba ajustado de más. No entré. Crucé la calle. Me seguían. No siempre la misma persona, pero siempre el mismo paso medido, como de alguien que no quiere apurarse. Aprendí a doblar, a mezclarme. A veces funcionaba, a veces no. Una tarde vi a uno de los carniceros del fondo. Había envejecido mal. Tenía la espalda doblada y las manos manchadas de algo que no se iba. Me reconoció. Sonrió como si nos uniéramos por un recuerdo lindo. Me dijo que el negocio había crecido, que ahora todo era más prolijo, que ya no usaban jaulas, sino cuartos, que los cuidaban mejor, como si eso arreglara algo. Le pregunté por los que se habían escapado. Dijo que algunos duraban, que otros volvían solos. No explicó por qué. No hizo falta. Esa noche soñé con el niño. No el que vi entrar, sino otro, más chico, con los pies sucios y una marca en el cuello. En el sueño, me pedía agua y yo buscaba un vaso que nunca encontraba. Me desperté con la boca seca y un sonido de motor afuera. Decidí hablar. No con la policía, con nadie que pudiera ordenar el tema. Fui a un mercado grande, de esos que compran por volumen. Hablé con un encargado. Le conté todo sin adornos. Me miró como se mira a alguien que trae una enfermedad rara. Me dijo que si seguía hablando, iba a desaparecer. Que ya había pasado. Empecé a escribir. Fechas, direcciones, nombres, marcas en las balanzas, rutas de camiones. Dejé copias en lugares distintos. No en internet, en papel, en sobres. Se los di a personas que no se conocían entre sí. Les pedí que abrieran solos y yo no volvía. Volví a la carnicería de la esquina vieja una última vez. Estaba cerrada, la persiana a medio bajar. Forcé el fondo. Bajé. El sótano estaba limpio, pintado, sin jaulas, pero el piso tenía marcas. No se borran del todo. La balanza seguía ahí, como un altar. La toqué. Estaba fría. Escuché pasos arriba. No corrí. Subí despacio. Eran dos. Me dijeron que no hacía falta que siguiera, que el sistema era grande, que siempre había hambre. Les dije que ya no trabajaba para ellos. Se rieron. Dijeron que nadie trabaja para eso, que uno queda marcado. No sé cómo salí. Recuerdo la calle, el aire, un golpe. Desperté en un hospital. Dijeron que me habían encontrado inconsciente. Nadie más. Ningún camión. Ningún local. Ahora vivo lejos, donde la carne llega en bandejas selladas. Igual miro las balanzas. Siempre las miro. A veces el número tiembla, aunque nadie toque nada. Entonces pienso en los que aprendieron a no gritar, en los que fueron cuidados para ser vendidos, en los nombres que no figuran en ninguna etiqueta. Sigo escribiendo. Sigo dejando sobres. No espero justicia. Espero ruido. Que alguien más escuche el golpe seco y se pregunte de dónde viene. Que alguien baje por una cuenta mal hecha y no suba solo. Porque mientras la balanza marque lo que quieren, el fondo nunca se cierra del todo. El turno de la madrugada. El primer sonido no fue un grito. Fue el golpe de una canal cayendo mal sobre el gancho. Seco, torcido, como cuando algo no encaja y nadie quiere corregirlo. Ahí entendí que ese lugar no funcionaba por error, sino por costumbre. Entré al frigorífico por necesidad. La ciudad estaba cerrando puertas y ese galpón, en cambio, siempre tenía una luz encendida. No pedían papeles completos, no hacían preguntas largas. El capataz miró mis manos, mis brazos, mi espalda, y dijo que servía. No explicó para qué. Me dio un delantal y me mandó al fondo. El olor no era el de un matadero común. Era más bajo, más espeso. La mezcla de sangre y detergente tenía algo dulce que mareaba. Los animales estaban en corrales estrechos, demasiados juntos. Algunos tenían las patas lastimadas, otros los ojos vidriosos. Nadie se apuraba por ayudarlos. Los carniceros decían que el estrés ablanda la carne, que el miedo trabaja solo. Aprendí rápido a no mirar fijo, a contar pasos, a seguir órdenes cortas. Corta acá, no desperdicies, no preguntes. El ruido de las sierras tapaba todo. Cuando uno se acostumbraba, el cuerpo hacía lo suyo sin permiso de la cabeza. El turno de madrugada era distinto. Menos gente, más silencio. Ahí empezaban los movimientos raros. Camiones sin marcas, jaulas cubiertas con lonas gruesas. El capataz cambiaba el tono. Se volvía cuidadoso, casi amable. Despacio, decía, que no se golpeen. La primera vez pensé que eran animales exóticos. Por el tamaño,
por la forma de moverse. Después escuché palabras. No gritos claros, sino murmullos, pedidos rotos. Me temblaron las manos. El que estaba al lado mío me dio un codazo y dijo que siguiera, que no me hiciera el delicado. Los tenían separados, como en una granja. Les daban de comer a horarios fijos. Agua limpia. Hasta les hablaban. Así, tranquilo, pórtate bien. Vi a uno recibir una caricia en la cabeza. No era compasión, era manejo. No los golpeaban sin razón. Eso me sorprendió. El castigo era el encierro más chico, la oscuridad, el hambre medida. Aprendían rápido. Algunos caminaban en fila cuando abrían la puerta. Bajaban la cabeza. El cuerpo se adapta cuando no hay salida. Una noche me mandaron a limpiar un sector que no conocía. El piso estaba rayado, marcado de arrastres. Había un desagüe grande, tapado a medias. El agua salía espesa. En la pared, números escritos con marcador. Pesos. Fechas. No nombres. Escuché respiración detrás de mí. Era una mujer. Estaba sentada, atada de pies, con un balde al lado. Me pidió que no me acercara mucho. Tenía miedo de que la tocara. Me dijo que llevaba meses ahí, que la cuidaban para cuando hiciera falta. Me habló como si yo fuera parte del lugar, no como si esperara ayuda. No supe qué decir. Limpié rápido y me fui. Esa noche vomité en casa. Volví igual al día siguiente. El miedo también se adapta. Empecé a notar a quienes no veía más. Gente que estaba un día y al otro no. Nadie preguntaba. El capataz decía que habían salido. Nunca explicó a dónde. El negocio funcionaba porque todo estaba separado. La carne salía empaquetada, etiquetada con códigos. Iba a restaurantes, a comedores, a eventos. Nadie veía el fondo. Nadie preguntaba por el origen cuando el precio cerraba. Un carnicero viejo me contó, sin mirarme, que antes era peor. Que ahora había controles internos, reglas, que habían aprendido a hacerlo bien. Dijo que el problema no era lo que vendían, sino que alguien se enterara. El día que me quebré fue cuando trajeron a un grupo nuevo. Venían sucios, flacos, con la mirada perdida. Entre ellos había un chico. No lloraba, miraba todo como si ya supiera. Lo pusieron aparte. Crece rápido, dijo uno. Conviene. Esa noche no dormí. Volví antes del turno. Abrí corrales. Solté a algunos animales. Hice ruido. La alarma sonó. Corrí hacia donde estaban ellos. Corté correas como pude. No todos se movieron. Algunos no podían. El chico me miró sin decir nada. Se levantó y caminó. No llegamos lejos. Nos agarraron en el patio. Me pegaron lo justo. Nada que dejara marcas visibles. El capataz me habló despacio. Dijo que entendía. Que a veces uno se confunde. Que me iban a cambiar de sector. Me desperté en una habitación blanca. Sin ventanas. Sin reloj. Me daban comida. Agua. Me hablaban bien. Así es mejor, decían. Si colaborás, todo pasa rápido. Entendí tarde. Muy tarde. Ahora escribo esto con una mano que ya no es mía del todo. Me pesan. Me miden. Me miran como se mira a un animal sano. Me cuidan. Me alimentan. No me pegan. No hace falta. Si alguien lee esto, no busque el lugar exacto. Hay muchos. No cierre los ojos cuando vea una balanza perfecta o un precio demasiado bueno. El turno de madrugada existe porque el hambre no duerme. Y siempre hay alguien dispuesto a bajar al fondo si la luz sigue encendida. El tiempo dejó de tener forma. Acá abajo no se cuentan los días. Se cuentan las veces que pasa alguien a mirar. Abren la puerta, revisan, anotan algo en una planilla y se van. A veces sonríen. Eso es peor que cuando no dicen nada. Aprendí las reglas sin que me las expliquen. No gritar. No golpear la puerta. No desperdiciar fuerzas. El cuerpo se vuelve un objeto cuando entiende que nadie va a responder. Al principio intenté marcar la pared con la uña. Después me di cuenta de que no servía. Pintan de nuevo. Siempre pintan. Nos tienen separados por tamaños y estados. Los que todavía sirven van a un lado. Los que no, desaparecen rápido. No hay despedidas. Solo el sonido del carrito alejándose y el olor que tarda en irse. Ese olor se te queda en la garganta, aunque respires por la boca. La comida llega a horario. Proteína medida. Agua limpia. Nada que pueda enfermarnos. Escuché decir que un cuerpo enfermo es pérdida. Acá la palabra cuidado no tiene nada que ver con bondad. Es mantenimiento. A veces traen gente nueva. Los miro a los ojos para ver cuánto tardan en entender. Algunos se quiebran enseguida. Otros tardan días. Hay quienes nunca lo aceptan del todo y esos duran menos. El miedo constante estropea la carne, dicen. Una mujer empezó a cantar bajito por las noches. No canciones conocidas, solo sonidos largos. Nadie la cayó. Un carnicero dijo que así se calmaba el lote.
La dejaron. A la semana ya no estaba. El silencio volvió a ser más pesado. Escucho conversaciones desde el pasillo. Hablan de precios, de pedidos especiales, de clientes exigentes. A veces mencionan cortes que antes no existían. Se ríen. Uno dijo que la gente no pregunta mientras el plato llegue caliente. Me revisan los dientes, la piel, las piernas. Me hacen caminar. Anotan. Cuando me devuelven a la jaula, cierran con cuidado, como si fuera frágil, como si importara. El chico que escapó conmigo no volvió. Pregunté sin hablar, con la mirada. Un carnicero negó con la cabeza y levantó el pulgar. No supe si era bueno o malo. Acá los gestos no significan lo mismo. Una noche trajeron un espejo. Lo apoyaron frente a mí. No lo había visto en meses. Me costó reconocerme. Bajé la vista por vergüenza. Escuché que uno decía que todavía estaba bien formado, que no había que apurarse. Empecé a hablar solo, para no olvidar cómo sonaban las palabras. Decía nombres que recordaba, calles, olores que no eran de acá. Eso me mantenía despierto. No sé si fue un error. Ayer limpiaron el sector, más de lo normal. Cambiaron luces. El capataz pasó 2 veces. Se detuvo frente a mí. Dijo que hoy era un día importante, que había salido un pedido grande, que todo tenía que salir perfecto. Ahora escucho el ruido de la sierra más cerca. El carrito viene despacio. No corro, no golpeo, no grito. Acá eso no cambia nada. Si alguien encuentra esto, si alguna vez alguien duda frente a una bandeja bien envuelta, piense en el cuidado, en lo prolijo, en lo silencioso que puede ser un lugar cuando aprende a funcionar sin errores. La puerta se abre. Anotan. Asienten. Es mi turno. La libreta del proveedor. La libreta apareció envuelta en papel madera, debajo de la heladera vieja. No era mía. Tenía manchas secas en las esquinas y un olor agrio, como a grasa fría. La encontré el día que me pidieron que revisara el motor porque el ruido estaba asustando a los animales. Eso dijeron. Animales. La carnicería quedaba al borde de la ruta, donde nadie camina y todos pasan rápido. Vendía barato y siempre tenía stock. La gente del pueblo decía que era un milagro en tiempos difíciles. Yo decía que era raro, pero el alquiler era bajo y el dueño pagaba en efectivo. Con eso, uno aprende a callarse. La libreta no tenía nombres, solo números y símbolos. Fechas, pesos, letras sueltas. Algunas páginas tenían marcas como de uñas. Pensé que eran ratones. Después entendí que no. Arriba, el local era simple, mostrador largo, sierras, ganchos brillantes. Abajo, el piso estaba húmedo aunque no hubiera agua. El dueño no bajaba casi nunca. Mandaba a los empleados más viejos. A los nuevos, los dejaban acomodar cajas y limpiar. De a poco, decían. Yo empecé a notar que los animales no se movían como deberían. No había pánico, no había patadas. Estaban quietos, mirando, como esperando turno. Alguien me explicó que los calmaban antes, que el estrés arruina el producto. Lo dijo con orgullo. Una noche llegó un proveedor nuevo. No trajo animales, trajo personas. No las vi bajar del camión, pero escuché el ruido distinto de las jaulas. No eran de metal fino, eran reforzadas. Y los sonidos no eran mugidos. Los cuidaban mejor que al resto. Comida caliente, agua limpia. Un veterinario pasó una vez. No pregunté por qué un veterinario necesitaba ver personas. Me limité a sostener la linterna. Los trataban como ganado, pero con palabras suaves. Así, despacio, no te lastimes. Les medían el cuerpo, los pesaban, los anotaban en la libreta. Vi cómo corregían la dieta de uno porque había bajado. Dijo el dueño que no convenía apurarse. Había reglas que no estaban escritas. No mirar a los ojos mucho tiempo. No hablarles de afuera. No usar nombres. Si alguien rompía una regla, lo cambiaban de turno. O de lugar. Una mujer intentó escaparse una madrugada. No llegó a la escalera. No la golpearon fuerte. No hacía falta. La encerraron sola, sin luz. Cuando volvió, caminaba distinto. Ya no miraba alrededor. Ya no preguntaba. Los animales comunes sufrían más. Golpes, gritos, empujones. Nadie se preocupaba por eso. No pagan igual, escuché decir. La crueldad también se administra. La libreta empezó a obsesionarme. Había páginas arrancadas. En una, reconocí una fecha y un peso que coincidían con un pedido grande para un evento del pueblo. Me acordé de la fila, de la música, de la carne tierna. Me dieron ganas de vomitar. Quise irme, pero el dueño me llamó a la oficina. Me habló tranquilo. Me dijo que sabía que yo había visto cosas. Que eso era bueno. Que necesitaban gente que entendiera. Me ofreció más plata. Turnos mejores. Silencio. Acepté. No por ambición. Por miedo.
El miedo también se aprende. Con el tiempo, me hicieron bajar más seguido. Me enseñaron a cuidar, a limpiar heridas para que no se notaran, a separar a los que se enfermaban, a descartar sin ruido. Uno de ellos me habló un día. Me preguntó si afuera todavía existía el río. Me quedé duro. Asentí. Me pidió que no lo olvidara. Me pidió que, si algún día podía, dijera que él había estado ahí. No pidió que lo sacara. Sabía que no podía. El negocio creció. Más pedidos. Más proveedores. La libreta se llenó. Yo escribía sin mirar lo que anotaba. Las manos se mueven solas cuando la cabeza se apaga. La caída empezó con un error chico. Un lote mal pesado. Un número que no cerraba. El dueño gritó. No por la pérdida, sino por el desorden. El sistema necesita precisión. Esa noche hubo limpieza profunda. Demasiada. Cambiaron candados. Movieron jaulas. Quemaron papeles. La libreta desapareció. Yo guardé una hoja en el bolsillo. No sé por qué. Tal vez para no volverme loco del todo. Intenté denunciar. No supe a quién. Todos comían. Todos compraban. Nadie quería saber de dónde venía lo barato. Un amanecer, el local no abrió. Persiana baja. Camiones yéndose. El dueño no volvió. La policía dijo que era un cierre por deudas. Bajaron al fondo y no encontraron nada. Pintaron. Ventilaron. Cerraron el caso. Yo me fui del pueblo. La hoja sigue conmigo. No prueba nada. Son solo números. Pero yo sé lo que pesan. Si alguna vez entras a una carnicería donde todo está demasiado ordenado, donde los animales no hacen ruido y la carne siempre alcanza, mira las manos del carnicero. Mira si escribe en una libreta que no muestra. Hay lugares que funcionan porque nadie quiere sumar lo que no figura. Y hay cuentas que se pagan con cuerpos, aunque el ticket diga otra cosa. No tiré la hoja. Intenté hacerlo muchas veces, pero siempre volvía al bolsillo del abrigo, como si pesara más que el resto de mis cosas. Me fui a la capital pensando que el ruido iba a tapar los recuerdos. Me equivoqué. En la ciudad grande, el ruido solo sirve para esconder mejor. Conseguí trabajo descargando camiones en un mercado central. Carne, siempre carne. Distintos sellos, distintos nombres, mismos olores. Aprendí a reconocerlos sin pensar. Hay una grasa que no es igual. Hay fibras que no reaccionan igual al frío. Nadie más lo notaba o fingía no notarlo. Un día vi un sello conocido. No el nombre, sino el símbolo. Un trazo torcido, como una letra mal hecha. El mismo que aparecía en la libreta. Me quedé mirando la caja más de la cuenta. El encargado me gritó que siguiera. Seguí. Empecé a observar. Los camiones llegaban de madrugada. Los choferes no bajaban. Firmaban rápido y se iban. Las cajas más pesadas no iban al mostrador. Se desviaban. A restaurantes, a eventos privados, a lugares donde nadie pregunta. Una noche seguí a uno de esos camiones. No fue difícil. No miraban atrás. Llegó a un galpón lejos del centro. Sin cartel. Sin ventanas. Bajaron la carga con cuidado, como si fuera frágil. Escuché un sonido apagado desde adentro. No eran máquinas. Me fui antes de que me vieran. Caminé durante horas. Al llegar a casa, la hoja estaba húmeda, como si hubiera sudado conmigo. La extendí sobre la mesa. Empecé a unir fechas, pesos, rutas. No era un solo lugar. Nunca lo fue. Era una red. Decidí hablar con alguien que no comiera de ahí. Un periodista chico, de esos que todavía creen que una nota puede cambiar algo. Me escuchó en silencio. Me pidió pruebas. Le mostré la hoja. La miró como si fuera basura. Dijo que no alcanzaba. A la semana siguiente, desapareció. No en las noticias. En su rutina. Su oficina cerrada. El teléfono apagado. Nadie sabía nada. Aprendí la lección tarde. Otra vez. Empezaron a seguirme. No siempre. Lo justo para que lo notara. Un hombre en el colectivo. Una mujer en la esquina. Miradas largas. Medidas. No me tocaron. No hacía falta. Una madrugada encontré carne en la puerta de mi casa. Envoltorio limpio. Sin sello. Sin nota. La tiré. A los minutos. Golpearon. No abrí. Se fueron. Dejaron otra cosa. Una libreta nueva. Vacía. Entendí el mensaje. No era amenaza. Era invitación. Querían que volviera a escribir. Que completara los espacios. Que ayudara a ordenar. No acepté. Tampoco huí. Me quedé quieto, esperando algo que no sabía nombrar. Los golpes no volvieron. Las miradas se fueron apagando. El miedo se volvió rutina, como todo. Ahora trabajo lejos de la carne. Aún así, la encuentro. En platos ajenos, en bolsas cerradas, en fiestas donde sobra. Miro a la gente comer y pienso lo bien que funciona todo cuando nadie pregunta. La hoja sigue conmigo. Está gastada,
Borrosa. A veces pienso en quemarla. A veces pienso en dejarla donde alguien la encuentre. No sé qué sería peor. Si lees esto y sentís rechazo, cerrá los ojos un segundo y pensá por qué. No por el horror, sino por la comodidad de no saber. Hay sistemas que no necesitan monstruos, solo silencio y hambre. Yo sigo contando, aunque no sepa a quién. Porque mientras alguien sume, aunque sea en secreto, no todo está tan prolijo como quieren. Y eso, en lugares donde el orden se paga con cuerpos, ya es una grieta. Donde engordan las luces. El barrio no olía mal al principio. Eso fue lo que me convenció. Si algo así existiera, pensé, se notaría desde lejos. Pero no. Olía a pan temprano, a humo de colectivos viejos y a grasa común, la de cualquier calle con negocios chicos. La carnicería estaba entre una ferretería y un local de ropa usada. Vidrio limpio, ofertas escritas con fibrón, una campanita en la puerta. Nada raro. Entré porque necesitaban a alguien para limpiar de noche. No cortar, no vender, solo limpiar. El dueño me dijo que el secreto de una buena carnicería era el orden, que la gente confía cuando ve todo brillante. Me pagaba en efectivo, sin preguntas. Acepté. Las primeras noches fueron normales. Sangre, restos, agua caliente. El sonido constante de la manguera tapaba cualquier pensamiento. Los animales llegaban de madrugada y se iban rápido. No me tocaba ver mucho, hasta que me mandaron al fondo. No era un sótano común. Era ancho, con divisiones hechas a las apuradas, como si hubieran ido agregando espacio según la necesidad. La luz era blanca, fuerte, siempre prendida. No había rincones oscuros. Eso también me tranquilizó al principio. Escuché respiraciones antes de ver a nadie. No eran animales. El ritmo era distinto, irregular. Algunos jadeaban, otros respiraban despacio, como dormidos. Me quedé quieto, con el balde en la mano. Uno de los empleados viejos me tocó el hombro y me dijo que siguiera, que no pasaba nada, que me acostumbraría. Los tenían separados por cercos bajos, no jaulas cerradas, cercos, como en una granja. El piso estaba cubierto con paja limpia. Había bebederos automáticos, comederos largos, todo muy pensado. Había personas ahí, personas descalzas, con ropa igual, sin colores. No gritaban, algunos ni levantaban la cabeza, otros miraban la luz fija, como si fuera un cielo falso. Así engorda mejor, dijo alguien detrás mío. Tranquilos. No supe qué responder. Seguí limpiando. Con los días entendí la lógica. No los trataban como prisioneros, sino como ganado caro. No golpes visibles, no gritos. El castigo era el aislamiento o cambiar la comida. El premio era un poco más de espacio, una manta, una palabra amable. Los animales comunes, en cambio, recibían lo peor. Patadas, empujones, descargas. Nadie se molestaba en disimular. Total no pagan, escuché una vez. Me heló más que cualquier amenaza. Había un horario para todo. Para comer, para dormir, para moverse. Los hacían caminar en círculos. Decían que ayudaba a la musculatura. Anotaban cambios en planillas. Peso, estado, reacción. Una mujer me habló una noche. Me pidió agua, aunque tenía un bebedero al lado. No era sed, era necesidad de hablar. Me contó que la cuidaban desde hacía meses, que la preparaban, que ya no soñaba con escapar, solo con terminar rápido. No lloró. Me pidió que, si algún día salía, no comiera carne durante un tiempo. Aunque sea por mí, dijo. Asentí sin pensar. El dueño bajaba poco, pero cuando lo hacía, todos se tensaban. Caminaba despacio, miraba cuerpos como quien revisa frutas. Tocaba brazos, piernas, espalda. Hablaba de textura, de color, de tiempos. Nunca decía personas, decía piezas. Una madrugada trajeron a un grupo nuevo. Venían lastimados. No los limpiaron enseguida. Los dejaron ahí, tirados, para que aprendieran. Los demás no miraban. Yo sí. Fue un error. El empleado viejo me llevó aparte. Me dijo que mirar demasiado te ablanda. Que acá lo importante era pensar en el producto final. En el cliente satisfecho. En el negocio. Empecé a tener pesadillas. No con sangre, sino con silencio. Con filas ordenadas. Con luces que nunca se apagaban. Soñaba que yo también caminaba en círculos y que alguien anotaba mi peso. Quise irme, pero ya sabía demasiado. El dueño me llamó a la oficina. Me habló tranquilo. Me dijo que no estaba obligado a nada, que podía quedarme limpiando, que incluso podía ganar más si ayudaba un poco más. Acepté sin decir sí. Mi cuerpo siguió yendo aunque la cabeza gritaba que no. Me enseñaron a medir porciones, a separar, a reconocer cuando alguien estaba listo. No por la cara, por la forma de caminar, por cómo respiraba al acostarse.
El día que entendí que no había salida fue cuando vi el reparto. Camiones chicos, sin marca, cajas térmicas, destinos variados, restaurantes, eventos, casas particulares, gente común, familias. Nadie sabía, o nadie quería saber. Una noche falló la luz por unos minutos. Oscuridad real, gritos, movimientos desordenados. Por primera vez vi miedo sin control. Cuando volvió la luz, todo se calmó rápido. El dueño ordenó reforzar el generador. La oscuridad engorda mal, dijo. Planifiqué escapar durante semanas. Junté llaves, horarios, rutas. Cuando lo intenté, no llegué lejos. Me atraparon antes de salir al pasillo. No me golpearon. Me bajaron al fondo. Me sacaron la ropa. Me lavaron. Me dieron otra. Me pusieron del otro lado del cerco. Así vas a entender mejor, dijo el dueño. Desde adentro. Ahora camino en círculos. Como cuando limpiaba, pero más lento. Me pesan. Me miran. Me cuidan. La luz nunca se apaga. El tiempo se estira. Escribo esto en pedazos de papel que escondo donde puedo. No sé si alguien lo leerá. Tal vez termine envuelto en papel madera, sin nombre, sin historia. Si alguna vez entras a un lugar demasiado limpio, demasiado tranquilo, donde la carne siempre alcanza y nadie parece apurado, mira las luces. Si están siempre encendidas, incluso de día, tal vez no sea para ver mejor, sino para que nadie sueñe con la oscuridad. Las luces siguen encendidas incluso cuando cerramos los ojos. Aprendí que no sirve dormir del todo. El cuerpo descansa, pero la cabeza queda atenta, esperando el sonido del carrito o el paso del dueño. Acá abajo el silencio no es paz, es aviso. Al principio intenté hablar con los otros. No con palabras largas, solo miradas, gestos. Algunos respondían, otros no. Hay gente que se vacía rápido. Se vuelven dóciles, eficientes. Caminan cuando les dicen, comen cuando toca, se dejan revisar. A esos los tratan mejor. Duran más. Eso también es parte del cuidado. A los que se resisten los ponen cerca del desagüe. No los golpean fuerte. Les quitan cosas pequeñas, una manta, una ración, unos minutos de descanso. El cuerpo entiende antes que la mente. Siempre. Nos pesan 2 veces por día. Anotan todo. Si alguien baja, ajustan la comida. Si sube demasiado, lo hacen caminar más. El movimiento es constante. Círculos, filas, pausas medidas. A veces pienso que si alguien mirara desde arriba, parecería una coreografía. Traen animales comunes para comparar. Los ponen cerca, los maltratan delante nuestro. Patadas, descargas, gritos. No es por necesidad. Es para enseñarnos qué pasa cuando no vales lo suficiente. Después se los llevan. La paja queda manchada y nadie la cambia hasta el día siguiente. Una mañana faltó una mujer que estaba a mi lado. Nadie preguntó. Nadie miró el espacio vacío. Lo limpiaron rápido y pusieron a otro. El orden no admite huecos. El dueño bajó ese día. Caminó entre nosotros con una libreta nueva. Se detuvo frente a mí. Me miró las manos, los brazos, el cuello. Dijo que estaba bien mantenido. Que el trabajo previo se notaba. No supe si era un elogio o una sentencia. Escuché hablar de clientes especiales. Gente que paga por saber. No por ver, sino por estar segura. Quieren control, dicen. Quieren elegir. Esos pedidos se preparan con más cuidado, con más tiempo, con más silencio. Una noche trajeron a un chico, más joven que el resto. No entendía nada. Preguntaba, lloraba, se movía sin parar. Los separaron. Al día siguiente ya no preguntaba. Al tercero, caminaba en círculos como nosotros. El cuerpo aprende rápido cuando no hay opción. Empecé a marcar el tiempo con algo distinto. Las canciones que tarareaba una mujer al fondo. Siempre la misma melodía, pero cambiaba las palabras. Hablaba de calles, de comidas simples, de días de lluvia. Un día dejó de cantar. Nadie explicó por qué. El aire se volvió más pesado. A veces pienso en la carnicería de arriba, en la campanita, en el vidrio limpio, en las ofertas. Pienso en la gente señalando cortes, preguntando precios, hablando del clima. Todo eso pasa mientras nosotros caminamos en círculos bajo la luz blanca. Hoy me separaron del grupo. Me lavaron con más cuidado. Me revisaron más tiempo. El dueño dijo que era oportuno. No explicó para qué. No hizo falta. Si esto llega a alguien, no busque señales grandes. No hay gritos, no hay caos, no hay monstruos babeando. Hay orden, hay limpieza. Hay gente que hace su trabajo sin levantar la voz. La puerta se abre otra vez. El carrito espera. Camino sin resistencia. Acá aprendí que lo peor no es el dolor, sino lo fácil que es acostumbrarse. Las luces siguen encendidas. Y afuera, seguro, alguien está pidiendo un corte bien tierno, sin saber cuánto se cuidó para que llegue así.
El corral detrás del mostrador. El camión llegó antes del amanecer, cuando la calle todavía estaba azul y los perros dormían bajo los autos. No hizo ruido al frenar. Eso me llamó la atención. Yo barría la vereda porque el dueño decía que el orden empezaba afuera. Me pidió que siguiera barriendo, que no mirara. Miré igual. No bajaron medias reses. Bajaron cuerpos cubiertos con lonas. Se movían distinto. El que los guiaba no gritaba, no apuraba. Usaba chasquidos cortos, como si entrenara animales. Los cuerpos respondían. Ahí entendí que ese lugar no necesitaba apuro, necesitaba costumbre. La carnicería era famosa por los precios. Siempre había fila. El vidrio brillaba, el mostrador no tenía manchas y el dueño saludaba por el nombre a muchos clientes. Yo entré como ayudante porque me quedé sin trabajo. No pedían experiencia, pedían discreción. El primer mes me dejaron en tareas simples: limpiar, cargar cajas, ordenar cámaras. Nada raro. El olor era fuerte, sí, pero normal. El ruido de la sierra se volvía fondo, como una radio lejana. Empecé a relajarme. Una tarde, el dueño me pidió que lo acompañara al fondo. Dijo que necesitaba a alguien que no se impresionara. Cruzamos una puerta que yo creía clausurada. Detrás había un pasillo largo y un galpón bajo, iluminado con tubos blancos. No había sombras. El piso estaba cubierto con paja limpia. Había cercos de madera, bajos, prolijos, bebederos, comederos, ventilación. Todo pensado. Y personas, descalzas, con ropa igual, moviéndose lento, sin gritar. Así se cuidan mejor, dijo el dueño. Si los tratas mal, se estropean. Me habló como si explicara una receta. Me explicó horarios, dietas, rutinas. Me dijo que no usara nombres, que no prometiera nada, que no mirara demasiado tiempo a los ojos. No es crueldad, dijo, es manejo. Los animales comunes estaban en otro sector. Ahí sí había golpes, descargas, empujones. Nadie disimulaba. No pagan igual, escuché. La comparación era clara. La crueldad también tenía escala. Con los días aprendí a reconocer el estado de cada uno por la forma de caminar. Los que arrastraban un poco el pie iban a descanso. Los que respiraban agitado caminaban más. Todo se anotaba. Peso, reacción, cambios. Nunca nombres. Una mujer me pidió agua, aunque tenía un bebedero al lado. No era sed. Quería que alguien la mirara como persona. Me contó que llevaba meses ahí, que la cuidaban para un pedido grande. No pidió escapar. Me pidió que no la apurara cuando le tocara caminar. Eso hice. Caminó un poco menos ese día. El negocio creció. Llegaban pedidos especiales. Restaurantes, eventos privados, casas grandes. El dueño decía que había clientes que querían garantía. No pregunté qué significaba. Lo vi. Una noche trajeron a un grupo lastimado. No los limpiaron. Los dejaron tirados para que aprendieran. Los demás bajaron la cabeza. El silencio se volvió pesado. A la mañana siguiente, algunos ya caminaban como el resto. Yo empecé a soñar con listas, con números que no cerraban, con luces que no se apagaban nunca. Me despertaba cansado, como si hubiera caminado toda la noche. Quise irme. El dueño me llamó a la oficina antes de que hablara. Me dijo que sabía que yo entendía el trabajo, que podía ganar más, que el orden dependía de gente confiable. No me amenazó, me ofreció estabilidad. Acepté sin decir nada. El miedo también se firma en silencio. Me enseñaron a separar, a medir, a preparar, a reconocer cuando alguien estaba listo sin tocarlo. La respiración cambia, la postura también. El cuerpo avisa. El día que vi salir las cajas con direcciones conocidas, algo se rompió. Reconocí un apellido del barrio. Pensé en la fila, en las charlas, en la campanita. Pensé en la paja limpia y en la dieta medida. Vomité en el baño. Volví a trabajar. Planeé escapar. Junté llaves, horarios, rutas. Fallé. Me agarraron antes de cruzar el pasillo. No me golpearon. Me lavaron. Me dieron otra ropa. Me pusieron del otro lado del cerco. Ahora vas a entender mejor, dijo el dueño. Desde adentro. Aprendí rápido. Caminar en círculos cansa menos si no pensás. Comer a horario calma la cabeza. No mirar ahorra problemas. El cuerpo se acostumbra a todo. Vi desaparecer a gente. Vi llegar a otros. Vi animales sufrir más que nosotros. Vi cómo el orden se cerraba sobre sí mismo. Escribo esto en pedazos de cartón que escondo bajo la paja. No sé si alguien lo leerá. Tal vez termine envuelto en papel, sin historia. Si alguna vez entras a una carnicería donde todo es demasiado prolijo, donde la carne siempre alcanza y nadie parece apurado, mira detrás del mostrador. No busques gritos. Busca silencio. Busca luces que no se apagan. Ahí, donde el manejo reemplaza la violencia abierta, es donde engordan las peores cosas.
y donde la gente aprende, poco a poco, a no parecer gente. Las noches son iguales acá atrás, pero el cuerpo aprende a notar diferencias mínimas. Un ruido nuevo en el ventilador, un paso que tarda más en volver, un olor distinto en el agua. Así es como uno mide el tiempo cuando ya no hay relojes. Al principio contaba las personas. Después dejé de hacerlo. No porque no importaran, sino porque el número siempre cambiaba y el cambio cansaba. Acá el movimiento es constante. Entran, salen, se ajusta el espacio, se corre un cerco unos centímetros. El orden nunca se detiene. Nos levantan con una luz más fuerte. No con gritos. La luz alcanza. Caminamos en fila hasta el sector abierto. Damos vueltas. Comemos. Volvemos. El día se arma solo, sin necesidad de pensar. A veces creo que eso es lo más peligroso, lo fácil que resulta dejarse llevar. Hay un hombre que trabaja desde afuera, pero baja seguido. No es carnicero. Usa camisa limpia y zapatos que no pisan paja. Habla poco. Observa mucho. Anota en una tablet. Cuando está, el dueño se pone tenso. Se cuidan más los detalles. Nos revisan 2 veces. Una vez lo escuché decir que el lote está estable, que la inversión rinde, que la gente no nota la diferencia si el punto es bueno. Hablaban de nosotros como de una cosecha. Traen animales comunes de vez en cuando y los sacrifican cerca. No es por necesidad, es demostración. El ruido, los golpes, el apuro. Después vuelven a tratarnos con cuidado. El contraste enseña más que cualquier castigo. Una mujer mayor dejó de caminar bien. Arrastraba la pierna. No la ayudaron. Ajustaron su comida. La hicieron caminar más. Duró una semana. Después, su espacio quedó vacío. Lo limpiaron rápido. El cerco se corrió. Nadie dijo nada. Empecé a notar que algunos de los que se iban volvían. No completos. En bandejas que pasaban por arriba, rumbo al mostrador. Reconocí una marca en la piel. Una forma de la mano. Bajé la cabeza. Acá mirar de más no sirve. A veces se escucha la campanita de la puerta, filtrada desde adelante. Un sonido pequeño, casi alegre. Me imagino a la gente entrando, pidiendo, señalando. Me imagino el cuchillo bajando con precisión. Me imagino el papel envolviendo todo con cuidado. El dueño pasa y nos habla como si fuéramos parte de una familia rara. Dice que gracias a nosotros el negocio funciona, que hay que estar orgullosos de hacer bien las cosas. Nadie responde. No hace falta. Hoy me separaron otra vez. Me llevaron a un cuarto limpio, sin paja. Me lavaron con agua tibia. Me revisaron como quien revisa una fruta madura. Anotaron. Asintieron. El hombre de la camisa limpia estaba ahí. Dijo que estaba en punto. No siento pánico. Eso también asusta. Siento una calma rara, pesada, como si el cuerpo ya hubiera decidido antes que yo. Si alguien llega a leer esto, no busque héroes ni finales grandes. Esto no se cae con una denuncia ni con un grito. Funciona porque es prolijo, porque paga, porque nadie quiere romper la costumbre. La puerta se abre. El carrito espera del otro lado. Camino sin resistencia. Y mientras avanzo, pienso que tal vez lo más perturbador no es lo que venden, sino lo bien que aprendieron a cuidarlo para que nadie sospeche de dónde salió. La lista de los domingos. Los domingos eran el mejor día para vender. Eso decía el patrón mientras acomodaba el mostrador y limpiaba el vidrio por 5ª vez. La gente venía tranquila, sin apuro, con tiempo para elegir. Familias enteras. Yo los miraba desde atrás, cortando, envolviendo, sonriendo cuando tocaba. Nadie imagina nada raro un domingo al mediodía. La carnicería quedaba frente a la plaza. Música baja, ventiladores girando lento, olor a limpieza reciente. El patrón repetía que el secreto estaba en la confianza. Si confían, no preguntan, decía. Yo asentía y seguía trabajando. Entré ahí por recomendación. Buen sueldo, horario fijo, comida incluida. Al principio solo veía animales comunes. Vacas, cerdos, pollos. Nada distinto a otros lugares. Lo raro empezó cuando me asignaron el turno de cierre. Después de bajar la persiana, no nos íbamos todos. Algunos se quedaban. Yo era uno de ellos. La primera noche bajamos por una puerta que no estaba a la vista del público. Un pasillo angosto, paredes lavadas, luces frías. Escuché ruidos antes de entender qué eran. No chillidos, no gritos. Movimientos contenidos. Respiraciones medidas. Había corrales. No jaulas cerradas, sino espacios delimitados con rejas bajas. Personas adentro. Sentadas. Paradas. Algunas acostadas. Todas limpias. Demasiado limpias. Se cuidan mejor así, dijo uno de los más viejos. Como animales de primera. No supe qué decir. Nadie esperaba respuesta. Los trataban con una calma inquietante. Les daban de comer a horario. Agua limpia. Revisiones constantes.
no golpes visibles. El castigo era el aislamiento o reducir la ración. Aprendían rápido. El cuerpo entiende cuando no hay salida. Los animales comunes, en cambio, sufrían sin filtro. Patadas, gritos, descargas. Nadie fingía humanidad ahí. No pagan igual, escuché más de una vez. La diferencia era clara. El patrón bajaba con una libreta azul. Anotaba todo. Pesos, fechas, estados. Nunca nombres. A veces hablaba de pedidos especiales. Este es para el domingo, decía señalando a alguien. Yo entendí qué significaba cuando vi las cajas subir al camión. La carne salía bien presentada, sellada, lista para mesas largas y risas fuertes. Nadie pregunta demasiado cuando el plato está lleno. Una mujer del fondo me habló una noche. Me preguntó qué día era. Se lo dije. Me pidió que recordara su cara. No que la sacara. No que la ayudara. Que la recordara. Eso fue peor. La rutina te come por dentro. Al principio te negás. Después te acostumbras. El horror no llega de golpe. Se acomoda despacio, como el olor que deja de notarse. Los domingos había una lista. El patrón la revisaba con cuidado. Ajustaba cantidades. ¿Qué alcance?, decía. Nunca sobraba. Intenté irme. No me dejaron. No con amenazas. Con lógica. Me explicaron que ya sabía demasiado. Que podía ganar más. Que era mejor seguir. Acepté. El miedo también se firma en silencio. Un día hubo un error. Un pedido mal calculado. Faltó carne. El patrón se puso nervioso. Bajó al fondo. Eligió rápido. No miró caras. Solo cuerpos. Esa noche no dormí. Pensé en la plaza, en los chicos jugando, en la fila del domingo. Pensé en la libreta azul. Planeé escapar. Junté llaves, horarios. Fallé. Me atraparon en el pasillo. No me golpearon. Me lavaron. Me cambiaron la ropa. Me pusieron del otro lado del corral. Así es más justo, dijo el patrón. Todos servimos para algo. Ahora camino en círculos. Me pesan. Me miran. Me anotan. Los domingos escucho la música desde arriba y sé que alguien está eligiendo. Si alguna vez entras a una carnicería donde el domingo todo funciona perfecto, donde nunca falta nada y nadie parece apurado, pensá en la lista. Pensá en lo que hace falta para que siempre alcance. Porque hay lugares donde el orden se mantiene no por higiene, sino por costumbre. Y donde la carne llega fresca porque alguien, en algún fondo, aprendió a quedarse quieto y esperar su turno. La lista cambia cada semana, pero el tono del patrón no. La lee como quien revisa un menú viejo, con marcas al costado y tachones apurados. Cuando baja, el aire se vuelve más espeso. Nadie habla. Aprendimos que el silencio también ordena. Desde el corral veo detalles que antes ignoraba. Las manos de los que trabajan tiemblan menos con el tiempo. El carrito avanza siempre por el mismo lado para no dejar huellas. El agua corre el tiempo justo para llevárselo visible. Lo que no se ve, dicen, no existe. Yo ya no discuto. Hay días en que nos mueven de lugar. Ajustan cercos, cambian la paja, miden distancias. Dicen que la circulación mejora el resultado. Caminamos en fila, sin mirarnos. El cuerpo responde mejor cuando no se cruza con otros ojos. Eso también lo anotan. A veces bajan clientes especiales. No entran al corral. Observan desde lejos. Preguntan con palabras técnicas, como si hablaran de maquinaria. El patrón responde con números. Nadie usa nombres. Los clientes asienten, satisfechos. Pagan bien por la certeza. Un chico nuevo llegó hace poco. Todavía mira alrededor. Todavía pregunta con los ojos. Dura poco esa etapa. Lo vi entender cuando cerraron el cerco y la luz no cambió. La luz nunca cambia. Acá abajo siempre es el mismo día. Los domingos, la música sube un poco. La campanita suena más seguido. Desde el fondo llega el olor a pan de la plaza. Es cruel cómo se mezclan las cosas lindas con las otras. El patrón sonríe más. La lista se cumple. Hoy me revisaron 2 veces. Ajustaron la dieta. Me hicieron caminar un poco menos. El patrón dijo que conviene esperar. Que hay un evento grande. Que no hay apuro. El cuidado, otra vez, como palabra vacía. Si esto sale de acá, si alguien la encuentra, no busque pistas raras. Mire lo simple. Mire la constancia. Los lugares que nunca fallan esconden un precio que alguien paga lejos del mostrador. La lista ya está marcada. La persiana sube. La campanita suena. Yo espero, quieto, porque acá aprendí que el turno siempre llega cuando todo está demasiado en orden. El peso que no figura. El cartel decía calidad desde 1985. Letras rojas, pintura nueva cada año, como si el tiempo no pasara por esa fachada. La carnicería estaba en una avenida transitada, frente a una escuela. A la hora de salida, los padres compraban carne picada mientras los chicos corrían alrededor.
Todo parecía normal, demasiado normal. Yo entré como repartidor. No trabajaba en el mostrador ni en el fondo. Mi tarea era simple: cargar cajas, llevar pedidos, firmar remitos. Nunca imaginé que el verdadero trabajo empezaba cuando el local cerraba. El dueño era un hombre correcto en público. Saludaba, hacía chistes, regalaba huesos para los perros. Tenía fama de solidario. Donaba carne a comedores. La gente confiaba en él. Esa confianza era su mejor herramienta. La primera señal rara fue el peso. Las cajas que cargaba algunas noches no coincidían con lo que figuraba en la etiqueta. Eran más pesadas, pero no por mucho. Lo justo para que nadie notara la diferencia. Cuando pregunté, me dijeron que era por el hielo. No insistí. Después empecé a notar que ciertos pedidos no pasaban por el mostrador. No quedaban registrados en la caja. Eran encargos especiales. Restaurantes de lujo, eventos privados, clubes cerrados. Se preparaban aparte, con más cuidado. Una noche el conductor habitual faltó y me pidieron que bajara al sector de preparación. Solo para ayudar, dijeron. No era un sótano oscuro ni un cuarto sucio. Era amplio, con ventilación y paredes recién pintadas. Todo ordenado. El piso limpio. La iluminación blanca no dejaba sombras. En un lateral había corrales bajos. No cerrados del todo, apenas delimitados. Pensé que eran para animales pequeños. No lo eran. Había personas ahí. No estaban encadenadas ni golpeadas. Estaban quietas, algunas sentadas, otras caminando despacio en círculos. Vestían ropa simple, igual entre sí. No hablaban, solo respiraban. Me quedé inmóvil. Uno de los empleados viejos me explicó en voz baja que no hiciera preguntas, que ese era el stock especial, que se manejaba con discreción, que era mejor así. No gritaban porque ya habían entendido. No hacía falta violencia constante. La rutina los moldeaba. Comían a horario. Dormían bajo la luz que nunca se apagaba del todo. Los revisaban como si fueran animales de granja. Lo más perturbador no era el maltrato directo, sino el cuidado calculado. Les daban comida balanceada, agua limpia, espacio suficiente para moverse. No era crueldad abierta, era administración. Los animales comunes recibían golpes y empujones sin disimulo. Con ellos no había delicadeza. Son reemplazables, escuché decir. La palabra me quedó clavada. Durante semanas intenté convencerme de que había entendido mal, pero las listas confirmaban todo. Había una planilla distinta para ese sector, sin nombres, solo códigos, peso inicial, evolución, fecha estimada. Fecha estimada. Una madrugada llegó un grupo nuevo. Venían confundidos, desorientados. Algunos preguntaban dónde estaban. Nadie respondía. Los acomodaron en los corrales y les explicaron las reglas con tono tranquilo. Si colaboran, todo será rápido. Esa frase se repetía como un consejo amable. Yo seguía repartiendo cajas arriba. Las llevaba a mesas elegantes, a cocinas impecables, a fiestas donde la gente brindaba sin sospechar. Miraba los platos servidos y sentía un vacío frío en el estómago. Intenté hablar con un compañero. Me dijo que no pensara tanto, que el negocio era grande, que había demanda, que si no lo hacíamos nosotros, lo haría otro. El dueño me llamó a su oficina días después. Me habló con calma. Dijo que sabía que yo había visto, que entendía que al principio chocara, pero que había clientes que pagaban por algo exclusivo, que todo se hacía con orden, sin sufrimiento innecesario, aclaró. Esa frase me persiguió durante meses. El sufrimiento no siempre es ruido, a veces es silencio constante, es caminar en círculos bajo luz artificial, es dejar de preguntar. Un hombre del corral me miró fijo una tarde. No pidió ayuda, no suplicó, solo dijo que tenía un hijo en la escuela de enfrente, que tal vez yo lo había visto salir alguna vez. Me quedé sin aire. Esa noche no dormí. Comencé a guardar copias de los remitos especiales. Anoté direcciones, fechas, cantidades. No sabía qué hacer con esa información, pero necesitaba tener algo real entre las manos. El error ocurrió un domingo. Un pedido salió con el peso mal calculado. Demasiado evidente. El cliente llamó. Se quejó. El dueño bajó al fondo furioso, no por lo que hacíamos, sino por la falla en la cuenta. Eligieron rápido, sin revisar demasiado. Yo estaba ahí. Vi cómo el orden se imponía sobre cualquier duda. Después de eso, intenté denunciar. Fui a una oficina pública con los papeles. Me escucharon con cara neutra. Prometieron revisar. Nunca pasó nada. Días después, encontré la puerta de mi casa abierta. No faltaba nada. Solo había una caja en la mesa, cerrada, sin etiqueta. No la abrí. Entendí el mensaje. No me golpearon. No me amenazaron directamente. Solo me recordaron que sabían dónde vivía. Renuncié. Me fui de la ciudad.
Cambié de trabajo. Evito las carnicerías. Evito los restaurantes demasiado exclusivos. A veces paso frente a la escuela y veo la avenida llena de gente comprando como siempre. El cartel sigue diciendo calidad desde 1985. Lo más difícil no es aceptar que existen lugares así. Lo más difícil es entender que funcionan porque todo parece limpio, correcto, eficiente. No hay monstruos visibles. No hay gritos que atraviesen paredes. Hay balances que cierran. Hay clientes satisfechos. Hay silencio. Y mientras el peso figure en la etiqueta y nadie pregunte qué falta en la cuenta, el negocio seguirá abierto, con la persiana brillante y la luz blanca encendida hasta tarde. No volví a esa avenida durante años. Cambié de ciudad, de número, de rutina. Trabajé en depósitos donde solo movía cajas cerradas sin saber qué había adentro. Prefería no saber. El problema es que cuando uno ya vio algo así, aprende a reconocer señales aunque no quiera. El olor es distinto. No hablo del olor fuerte de la carne común. Es otra cosa. Más dulce, más pesado. Se queda en la garganta. A veces lo siento en restaurantes elegantes, en platos demasiado perfectos. Un día recibí un sobre sin remitente. Dentro había una fotocopia de una planilla. Reconocí el formato de inmediato. Códigos, pesos, fechas estimadas. Abajo, un sello nuevo. No era la misma carnicería. Era otra. Entendí que no era un caso aislado. Empecé a investigar por mi cuenta, con cuidado. Busqué negocios que siempre tuvieran stock, incluso cuando otros no. Lugares que nunca parecían tener problemas con proveedores. Todos compartían algo, pedidos especiales que no pasaban por mostrador. No eran sótanos oscuros ni edificios abandonados. Eran locales comunes, con buena iluminación y clientes fieles. La normalidad era su mejor camuflaje. Una tarde decidí entrar a uno de esos lugares. Fingí ser cliente. Observé el movimiento. El dueño sonreía igual que el anterior. Los empleados repetían frases parecidas. Siempre fresco. De primera calidad. Pregunté por pedidos privados. Me miraron distinto. Me pidieron un número. No lo tenía. Me fui antes de que la conversación avanzara. Esa noche soñé con el hombre que tenía un hijo en la escuela. Soñé con la planilla y con el peso mal calculado. Desperté con la sensación de que el error había sido mío. Creer que denunciar algo así sería suficiente. Decidí hacer algo distinto. No fui a la policía ni a oficinas públicas. Fui a los clientes. A algunos, no a todos. Les dejé sobres anónimos con copias de planillas. Sin explicaciones largas. Solo datos. Direcciones cruzadas. Fechas. No sé cuántos leyeron. No sé cuántos tiraron el papel a la basura. Pero semanas después, uno de los locales cerró por inspección sanitaria. No salió en las noticias grandes. Solo una nota pequeña en un portal local. Decía que había irregularidades en la cadena de suministro. No celebré. Sabía que cerrar uno no cambia la red. Con el tiempo aprendí que estos lugares no sobreviven por violencia directa, sino por estructura. Cuidan el producto, cuidan el silencio, cuidan la imagen. Si algo falla, reemplazan rápido. Hace poco pasé por la vieja avenida. El cartel había cambiado. Nuevo nombre, mismo local. La escuela seguía enfrente. La fila, intacta. Me quedé mirando desde la vereda de enfrente. No sentí rabia. Sentí algo peor, resignación mezclada con claridad. El negocio no depende solo de los que cortan o crían. Depende de los que compran sin preguntar. De los que prefieren precio antes que origen. De los que confían porque es más cómodo. Sigo recibiendo sobres de vez en cuando. Planillas nuevas. Sellos distintos. Es como si alguien más dentro quisiera que la información circule, aunque sea poco. No puedo derrumbar todo. No soy héroe ni mártir. Solo soy alguien que vio el peso que no figura y ya no puede ignorarlo. Si alguna vez notas que algo es demasiado perfecto, demasiado constante, hace una pregunta simple. ¿De dónde viene? A veces esa pregunta es lo único que rompe el equilibrio. Y en negocios construidos sobre cuerpos que nadie quiere contar, una sola duda puede ser más peligrosa que cualquier denuncia abierta. Hay algo que nunca conté. Meses después de empezar a dejar sobres anónimos, alguien respondió. No fue con una llamada ni con una amenaza. Fue con otra hoja deslizada bajo mi puerta. Sin palabras. Solo una lista más detallada que las anteriores. Incluía horarios de traslado, nombres de choferes, rutas alternativas. Al final, una frase escrita a mano. Todavía hay gente adentro. Esa línea me dejó sin aire. Hasta ese momento yo había pensado en el negocio como algo frío, mecánico, un sistema que producía y distribuía. Pero esa frase devolvía el centro a lo que importaba. Personas vivas, caminando bajo luces blancas, esperando. Empecé a notar patrones en los movimientos de camiones. Siempre los mismos días, siempre en horas donde la ciudad parece distraída. Madrugada de martes, tarde de domingo, cuando la mayoría duerme siesta.
No podía entrar armado con valor y rescatar a nadie. Eso solo funciona en historias simples. La realidad es más pesada. Decidí hacer ruido distinto. Contacté a proveedores de alimentos, empresas de transporte, empleados tercerizados. No los acusé directamente. Les mostré números. Les pregunté si coincidían con sus registros. Algunos me cerraron la puerta. Otros dudaron. La duda es una grieta. Uno de los choferes aceptó hablar conmigo en un bar lejos de su ruta. Me dijo que nunca miraba la carga, que solo firmaba y manejaba, pero que una vez escuchó golpes desde atrás. Pensó que eran animales. Ahora ya no estaba seguro. Ese chofer renunció semanas después. No dio razones. Pequeños movimientos empezaron a acumularse. Un proveedor canceló contrato. Un inspector apareció sin aviso. Un cliente habitual dejó de hacer pedidos especiales. El sistema no cayó, pero empezó a tensarse. Un viernes por la noche, uno de los locales cerró abruptamente. Persiana baja, cartel de remodelación. Esa palabra se usa mucho cuando hay que borrar rastros. Esa misma noche, recibí otra nota. Se llevaron a los que quedaban. No decía a dónde. La impotencia pesa más que cualquier caja que cargué en mi vida. Saber que quizás se movieron a otro lugar, que el engranaje sigue girando, aunque más lento. Sigo caminando por calles con carnicerías brillantes. Sigo mirando balanzas, cámaras frigoríficas, horarios de descarga. No busco monstruos evidentes. Busco detalles, luces que no se apagan nunca, puertas que solo se abren después del cierre, camiones sin logo. Lo más perturbador no es imaginar un sótano lleno de horror. Es entender que el negocio puede estar justo detrás de una fachada común, sostenido por hábitos cotidianos. Tal vez no pueda detenerlo por completo. Tal vez solo logre incomodarlo. Pero aprendí algo. Estos lugares dependen del silencio ordenado. Y el silencio se rompe de a poco. Con preguntas. Con números que no encajan. Con gente que decide no mirar hacia otro lado. Porque mientras haya alguien dispuesto a sumar el peso que no figura, el equilibrio perfecto del mostrador empieza a tambalear. Y cuando eso ocurre, aunque sea por un instante, el miedo cambia de lado. Hasta aquí las historias de esta noche. La ciudad duerme, pero el terror no. Mantén la señal encendida, porque mañana volveremos con relatos aún más perturbadores.